Y si ya eres responsable y todavía no lo sabes, hay algo que todos hacemos todos los días y sin embargo pocas veces nos detenemos a pensar. Afectamos a otras personas, incluso cuando no queremos, cuando no nos damos cuenta, cuando decidimos no hacer nada. Una palabra puede cambiarle el día a alguien. Una decisión puede cambiarle el rumbo. Una oportunidad que des puede transformar una vida. Y también puede ocurrir lo contrario. Puedes decir algo sin ninguna intención de lastimar y terminar tocando una herida que no conocías. Puedes tomar una decisión pensando que es lo mejor y descubrir que tuvo consecuencias que nunca imaginaste. Y es entonces donde aparece la pregunta: ¿de qué eres responsable realmente? ¿Solamente de aquello que haces? ¿De lo que decides? ¿De lo que dices? ¿De lo que provocas? Y si es así, ¿qué pasa con aquello que haces sin darte cuenta? Porque la responsabilidad no comienza cuando alguien te da un puesto, cuando te asignan tarea o te pone en algún lugar. Quizás esto comienza desde el momento en el que descubres que tus decisiones tienen consecuencias. Porque ahí es donde realmente nace este tema de la responsabilidad. Y obviamente, como muchos, pues obviamente nos adentramos en este punto en el cual a través de la vida vamos viendo diferentes temas de responsabilidades. Y para realmente hacernos responsables tenemos que entender que existe la madurez. Pero, ¿y si la madurez no fuese aquello que realmente pensamos de manera general? Como muchas personas, en algún momento de la infancia o en esta parte de la secundaria, la preparatoria, en donde en muchas ocasiones alguien tiene que poner el ejemplo, alguien tiene que ser el líder, alguien tiene que tomar decisiones o alguien tiene que hacerse responsable. Yo era uno de ellos. En ocasiones porque yo así lo decidía, en otros momentos porque me asignaban, pero en todo momento siempre había responsabilidades y decisiones de por medio. Entonces, ¿qué es lo que sucedía aquí? ¿Por qué, a pesar de todo, ahí seguía? Y pues depende aquí mucho. Hay muchos puntos, muchas maneras y obviamente pues muchas situaciones que podemos nosotros asegurar que realmente nos conducen a eso. Porque en ese momento no estaba pensando, wow, estoy haciendo esto para ser un gran líder, o esta situación que me están poniendo hoy en día en la infancia me va a ayudar y me va a preparar para ser el mejor director de todos. Claro que no, no sucedía eso. Sucedía algo diferente. Simplemente veía que había situaciones en las cuales alguien no tomaba una decisión. Veía que había situaciones en las cuales nadie asumía una responsabilidad. Y veía que en muchas ocasiones todo esto generaba un estancamiento. Y entonces no avanzábamos. Aquí en este punto, pues obviamente, de alguna manera no estaba decidiendo ni siendo líder solo porque sí. Sino que veía que si nos quedábamos ahí sin hacer nada, sin decidir, nos íbamos a estancar y todo lo que estuviésemos haciendo jamás iba a avanzar. Y parte de esta iniciativa sembraría algo en el futuro porque realmente en ese momento no lo tenía prospectado, ni sabía que íbamos a llegar a todo esto. Pero fue curioso pensar que ahí fue donde descubres de repente ciertos talentos. Talentos que puede que se den o puede que no. Pero yo descubrí que tenía, creo, este talento para poder organizar, para poder de alguna manera dirigir y tomar decisiones que nadie más iba a querer. Así que aquí fue donde lo conocí. Y eso fue un punto inicial para todo lo que venía después. ¿Por qué? Porque obviamente después de lo que sucedió, pues teníamos que seguir avanzando. ¿Y de qué manera íbamos a avanzar ahora? Pues ahora venía otra parte. Y en esa siguiente parte, lo que sigue es, entro a trabajar. Pero no un trabajo cualquiera, es un trabajo en donde se me asignan responsabilidades, las cuales, la verdad, no contemplé que iban a llegar tan pronto, tal vez.
En mi segundo trabajo, después de salir de la universidad, pues me toca un puesto que realmente no comprendía. Y creo que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Pero parte de esto, ahora ya no solo se trataba de ponerme al frente cuando se necesitaba. Ya no se trataba de cuando se requería o era necesario tomar una decisión. Ahora estaba en una posición en la cual yo no era el director, yo no era el dueño, yo no era quien tomaba la última palabra. Pero sí, era esa persona que podía intervenir por sus compañeros. Aquel que podía ayudarlos o aquel que podía guiarlos de alguna manera. Pero al mismo tiempo, también tenía que interactuar con esta cabeza de empresa o dirección y obviamente generar una sinergia que fuera benéfica para todos. Y en este aspecto, pues obviamente surgen muchos temas y muchas cosas, porque yo podría hacer mucho de todo aquello que ya veníamos trabajando, pero podría no reflejarse realmente. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues aquí era una estira y afloja. Ya no solo trataba de un talento que podía o no tener, ya no solo se trataba de aquello que pudiese conseguir o a donde pudiésemos llegar, porque ahora había personas de por medio, y esas personas dependían de alguna manera de mí, no solo en ocasiones, sino de manera diaria, incluso para realizar actividades que en muchas ocasiones pues no teníamos contempladas. Y entonces es aquí donde todo este tema empieza a salir a la luz. Vi una oportunidad, desarrollo mi pasión realmente está conectando con ellos, ven algo en mí que también les llama la atención en ocasiones, y a partir de ahí entiendo que todo tiene sus consecuencias y hay un campo de acción para mí. Y no solo se trata de decidir y esperar a que una sola tarea o actividad salga bien. Ahora significa que tenemos que trabajar en equipo para que todo un equipo obtenga resultados, tanto organizacionales como individuales y personales. Y esto tiende a complicarse mucho más porque ya estamos abordando un tema que obviamente implica vidas. Y realmente no es sencillo. Y entonces aquí es donde realmente mi pasión me pudo ayudar mucho para poder sacar esto a flote. Pero con eso no era suficiente. Había que ir más allá todavía. Y en este todavía donde teníamos que llegar, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, creo que este punto al que hoy en día estamos llegando y tocando a las puertas. Porque obviamente con estas talks, con los podcasts que tenemos, con todo el contenido, con las empresas, con los clientes, con las personas, con todos aquellos contactos que estamos teniendo, es donde realmente se está viendo reflejado aquello en lo que estamos trabajando. No bastó con tener talento, no bastó con tener pasión. Ahora todo eso tenía que asumirse de alguna forma. Y aquí es donde entra la responsabilidad. Porque tener talento y descubrirlo no implica realmente que tenga que hacer algo con ello. Encontrar mi pasión tampoco implica que tenga que hacer algo con ello. Pero una vez que nos hacemos conscientes de todo esto, y una vez que realmente tenemos claridad sobre aquello que son nuestros talentos y nuestra pasión, creo que lo más recomendable es hacer algo al respecto con todo esto que hemos descubierto. Porque inherentemente vamos a generar un impacto. Y esto yo lo descubrí mientras trabajaba en este proyecto, porque claro que todos buscamos tener por ahí en muchas ocasiones un negocio propio. No todo el mundo, y yo lo sé, y hay gente que busca simplemente una fuente de ingresos adicional a la que tiene hoy en día. Hay gente que simplemente busca tener más libertad en tiempos, ser su propio jefe, cumplir un sueño e incluso alimentar su ego. Y obviamente no estamos ajenos a muchos de estos factores. Y si ya encontré mi pasión y conozco mis talentos, yo decidí dirigirlos hacia este tema de la consultoría, porque de alguna manera yo encontré que para mí es satisfactorio poder dar claridad
a las empresas y a las personas, ayudarlos en sus caminos, que siempre podamos encontrar esta mejora. Y obviamente, creo que lo mejor de todo es que podamos hacerlo a la par. Y más que nada en ese tema, ganar, ganar. Y entonces allí es donde empiezo a crear esta pequeña idea de negocio, y luego esta pequeña idea de negocio empieza a tener varias variables, y estas variables pues de alguna manera nos encaminan a todo este contenido que le doy compartimos, y luego este contenido después se inspira a otras situaciones, y esas situaciones después las estamos prospectando, trabajando con ellas, pensando a largo plazo, y entonces encontramos teorías, hipótesis, cuestiones de desarrollo, y ahí es donde todo explota, porque entonces ya llegamos a un legado y qué va a pasar en 5 años, qué va a pasar en 10 años, si todo esto realmente funciona como queremos, hasta dónde puede llegar, y ya no hablamos de nosotros. Porque yo puedo estar aquí hablando, pero ¿y si nadie me escucha, qué caso tiene? ¿Y tú? Sí, tú que me estás escuchando, ¿por qué estarás aquí? ¿Y qué te está dejando todo esto que te estoy compartiendo? Yo tomo una decisión y asumo mi responsabilidad. Te platico algo, te comparto algo, te expreso algo, te doy mi punto de vista, te comento sobre lo que yo considero que es adecuado para las personas y las organizaciones. Pero solo tú decides si aceptas esto que estoy comentando o lo desechas, si haces algo o no, si cambias a partir de ahora o no, si realmente te deja algo o al menos te hace cuestionarte algo que venías haciendo hace tiempo. Mi responsabilidad es compartirte esto. Tu responsabilidad es actuar en base a todo esto que yo te vengo a compartir el día de hoy. Pero ojo, nada nos obliga. Pero ya verás que tarde o temprano todo genera un impacto. Y obviamente en todo este punto en el que queremos ayudar, desarrollar, explicar, dar claridad y demás, se sale de nuestras manos y llega un impacto total, en el cual ya no solo es tema de mí, de mi empresa, de mi negocio, son todas aquellas vidas, todas aquellas empresas que realmente estamos tocando y el impacto que estamos dejando. Y entonces aquí es donde aparece algo que tal vez nosotros no contemplamos, esta responsabilidad que realmente nunca pedimos. Porque si se fijan, hablamos de casos donde las cosas se van dando poco a poco, pero también muchas veces en el día al día, que aparece cuando alguien se acerca con nosotros y nos hace una confesión. ¿Qué sucede cuando alguien se acerca, nos comparte algo, nos platica o nos hace parte de su vida? Cuando nos invita a escucharlo o incluso a dar una opinión de aquello que nos está comentando. Porque ahí es donde realmente nace todo esto. No solo cuando eres un gerente, cuando eres un coach, cuando eres alguien que está acompañando a las personas, sino en cada momento que alguien se acerca contigo o que pasa y vive una experiencia contigo. Porque también entendemos que no siempre se necesita o se requiere hablar para poder compartir. Y esto también debemos de considerarlo, porque obviamente está hablando de todo este aspecto de la comunicación. Y esta comunicación que puede ser verbal, porque lo digo, lo comento, lo hago, o porque simplemente es una comunicación no verbal y vivencial. Puedo estar yo perfectamente en la calle con un desconocido y sucede algo que pudiese parecer gracioso y ambos lo vemos y ambos nos reímos. Y claro que eso nos va a unir, nos va a hacer mejores amigos, pero va a generar un lazo. Y sería muy diferente a que ambos nos podamos reír con eso a que solo uno se ría. Sería incómodo para el otro tal vez, y entonces ahí ya no se genera este vínculo, y entonces te das cuenta que también tienes una responsabilidad, como lo dijimos al inicio en las preguntas. ¿Qué es lo que hago cuando realmente uso palabras que puede que estén fuera de lugar? Cuando hago comentarios tanto positivos como negativos.
como, oye, qué bien te ves el día de hoy. Oye, hoy te ves radiante. La verdad, hoy te ves muy bien. Parece que hoy amaneciste con un brillo único. Y son comentarios que en muchas ocasiones pueden levantar a alguien. Oye, buen trabajo. Oye, qué bien lo hiciste. Oye, yo no sabía eso. Oye, ¿puedes enseñarme? Hola, ¿cómo estás? Cosas tan sencillas que son una responsabilidad inherente a nosotros, la cual puede cambiar y transformar vidas. Pero también está la parte negativa. Es que tú no entiendes, es que tú no sabes, ay, es que solo es batallar contigo, es que siempre es un problema contigo, es que tú no sabes tomar decisiones, es que por eso tu vida está como está, y todos esos comentarios. Nunca sabes el impacto que pueden llegar a generar. Y estoy hablando solo de palabras, porque incluso una mueca, un ademán, tanto para bien como para mal, el compartir esas experiencias, el saber que cuentas con alguien, o incluso hacer un comentario que para ti puede ser banal y sin sentido, y que para alguien despierte una pregunta filosófica muy importante, incluso el descubrimiento o el nacimiento de un nuevo negocio, una idea, un proyecto que vas a desarrollar. Entonces, es importante que sepamos administrar nuestro tiempo y nuestras palabras. ¿Con quién convives? ¿Con quién pasas el rato? ¿Qué es lo que haces con tus actividades? ¿A quién se las dedicas? Y también recuerda que tú eres parte fundamental de todo esto, porque estas responsabilidades nos hablan de aspectos generales y particulares. Pero, ¿y si entendemos que todo esto es muy importante? Entonces, ¿qué sucede? Que hace que no muchas personas quieran asumir responsabilidades. Vimos que es un impacto enorme, impresionante, trascendente, pero ¿por qué no se asume como tal? Y es que por ahí las mismas personas hemos generado una palabra que en mi opinión ha dañado demasiado toda la convivencia y el desarrollo del ser humano. Y esa palabra es la palabra culpa. ¿De quién es la culpa? Tú tuviste la culpa, es que la culpa es tuya. Y desde aquí nace un pequeño miedo que se puede ir agrandando, creciendo, aumentando. Y entonces en cierto momento te restringes y mejor no hago nada porque si no va a ser mi culpa. Si lo aplicamos a la experiencia que les platicaba, al inicio yo pude decir, no, mejor no lo hago porque si algo sale mal va a ser mi culpa. Cuando avanzamos, yo pude haber decidido decir, no, mejor así estamos bien y no hago nada, no intervengo, porque si tomo una mala decisión, va a ser mi culpa. Y al día de hoy, si comparto todo esto o no lo hago, y entonces no transformo vidas, o genero una idea negativa, voy a decir, fue mi culpa. Pero ¿y si cambiamos esa culpa por responsabilidad? Porque la responsabilidad realmente llega cuando tenemos la madurez. La madurez de entender que no todo lo que hacemos tiene culpa. Que debo de admitir sí las consecuencias positivas y negativas de lo que yo hago, pero solo lo que yo hago y lo que está en mi control. Lo que el otro siente, lo que el otro piensa, no está en mi control. Lo que el otro decide hacer tampoco está en mi control. Claro, eso no nos exime de ser amables, de ser corteses y de no usar argumentos, palabras, muecas y ademanes que puedan afectar al otro. Pero siempre que actúes de buena manera y con responsabilidad, tus consecuencias son tuyas y hasta ahí recae tu responsabilidad sin culpa. No como algo negativo, sino como lo que realmente es, asumir todo esto. Y al momento que hacemos esto, realmente maduramos y nos hacemos conscientes, porque una vez que te haces consciente de algo, ya no hay marcha atrás, ya no puedes volver. Y muchos dirán, entonces eso es malo. No, simplemente es conciencia en acción, y la conciencia en acción te hace responsable. Y al mismo tiempo que te haces responsable, te invita a algo muy especial. ¿Ahora qué voy a hacer con eso? Y ahí tomas una decisión. Si ya me equivoqué, ¿ahora qué voy a hacer? Si lo que hice estuvo mal, entonces ¿qué sucede? Y esto apertura a otra situación. Entonces, ¿puedo ser responsable y equivocarme y fallar? Claro que sí,
Porque ser responsable no significa que todo va a ser bueno. Significa que va a haber momentos en los cuales puedes fallar. Y hay muchas situaciones en la vida en las cuales sí o sí, aunque seas totalmente responsable, maduro y consciente, vas a fallar y te vas a equivocar. No hay otro camino. No hay un punto bueno, simplemente hay un fallo. Pero tu responsabilidad es de qué manera vas a asumir las consecuencias. ¿Vas a culpabilizarte o culpabilizar a otros? ¿O vas a asumir las consecuencias? Y muchas veces las consecuencias significan asumir que fallaste y que a partir de ahí puedes aprender y que puedes mejorar. Y que de alguna manera esa sí sería una obligación. Cada que fallas, aprende de eso, para que la próxima vez que te toque algo similar, no caigas en el mismo camino. Dicen por ahí que no hay peor ciego que aquel que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y yo sé que a veces nos suele suceder hasta 5 o 6 veces. Pero, ¿y si cada vez nos hacemos más conscientes? Creo que poco a poco esa responsabilidad nos va a dar madurez. Y entonces vamos a poder encontrar realmente ese punto al que queremos llegar. Porque la responsabilidad realmente no solo se trata de tomar decisiones, de nunca equivocarse, sino que la responsabilidad trata de hacernos conscientes, de saber que lo que hacemos realmente tiene impacto. Y tampoco significa que estemos cuidando cada cosa que estemos diciendo con todo el mundo. Simplemente tratar de ser corteses, amables y responsables de aquello que estamos compartiendo y diciendo. También considera que si alguien te comparte algo, a lo mejor hay una conexión, un vínculo especial, y tratar de llevarlo, si es que se puede, a una madurez emocional. Escucha a la gente y realmente acércate a ellos. Genera vínculos, genera conexiones. Porque a partir de ahí también se genera mucha confianza. Y esa confianza es un punto que nos va a aportar a ambas personas o incluso a varias. Y entonces toda esta responsabilidad es qué estoy construyendo con todo aquello que estoy trabajando o qué no estoy construyendo. En qué momento realmente tomo acción o me quedo estancado y me quedo parado y entonces jamás avanzo y no hago nada. Ese es el punto medular de todo eso. Y entonces, pues aquí vemos un punto muy interesante. Si ya entendí que tengo un talento, si ya entendí qué es lo que me apasiona, qué es lo que me enciende esta llama, y si yo decido desarrollarlo y hacer algo al respecto y generar un impacto positivo, y me asumo yo con mis responsabilidades reales hasta su límite, ¿de qué podría ser capaz? Y si me equivoco, no importa, pero si acierto, ¿qué tanto impacto puedo llegar a generar? Y en el momento que sepa que no lo hice bien, es una oportunidad más para poder mejorar. Porque hacerse cargo también es descubrir que puedes hacerlo mejor. Hacerse responsable es saber que no llegamos al final de todo esto, sino que constantemente tenemos que seguir aprendiendo. Y ahí es donde todo puede tener un punto de partida. Y entonces, con todo esto, entendemos que la responsabilidad es algo que decidimos día a día, momento a momento, pero que no debemos de vivir con el miedo de ¿y entonces qué sucede si me equivoco? ¿Y entonces qué va a pasar ahora? ¿Y entonces debo de cuidar todo? No, simplemente se trata de hacernos más conscientes de lo que somos hoy en día. La responsabilidad nos habla de que realmente nosotros podamos tomar la decisión en el momento adecuado. Y si por ahí no te gusta a veces la situación en la que estás viviendo porque alguien más decidió por ti, te invito a que empieces a tomar tus propias decisiones y empieces a forjar ese camino que realmente es tuyo, por tu decisión, por tu responsabilidad, aunque te puedas equivocar. Pero no te detengas. Y algo más impresionante, en el momento que empieces a hacerlo, verás que las conexiones que ya tienes hoy en día pueden servirte y apoyarte.
Incluso pueden aparecer nuevas, gente que realmente esté madurando contigo y que va a apoyar tus proyectos. Pero solo va a ocurrir en el momento en el que realmente podamos hacernos responsables. Y en muchas ocasiones, para ser responsables solo se necesitan dos cosas: poder tomar una decisión y tener el valor de sostener esa decisión. Eso es madurez, y esa madurez es responsabilidad. Así que piénsalo y decide. ¿Quieres vivir la vida que alguien más eligió para ti? ¿O quieres vivir la vida que realmente tú deseas para ti mismo, aunque tenga sus altibajos? Rendirse es una opción, y es de sabios equivocarse y decir hasta aquí. Pero si realmente te apasiona y si realmente va en camino a tus talentos, toma la decisión de que todo esto llegue a buen puerto. Sin más, yo me despido y espero que esta pequeña talk te haya hecho un poco más consciente y que a partir de hoy seas más responsable con todo aquello que estás haciendo en tu vida. Hasta luego.